Buenas. Hoy quería hablarte del estrés, algo que es muy habitual últimamente y quiero enseñarte a que lo puedas gestionar. Ahora vamos a verlo de forma un poquito más genérica, pero más adelante también te voy a explicar específicamente, voy a hacer una sesión de psicoeducación para que tengas todas las herramientas que necesitas para gestionarlo. Actualmente, pues, ¿por qué se debe? Se ha visto en algún estudio que principalmente se debe a dificultades laborales, de conciliación, cambios laborales, tensiones entre familiares o amigos. En concreto, en el 2021, que es cuando se hizo este estudio, también se vio que el miedo a enfermar o a que algún familiar enfermase por COVID también era algo que estresaba bastante, problemas económicos, fallecimiento de alguien cercano u otros motivos. Estos han sido en 2021 las causas más frecuentes. En algunas de ellas, las herramientas psicológicas, como pueden ser la asertividad, técnicas de relajación o de meditación, nos pueden ayudar, por ejemplo, a gestionar las dificultades laborales en cierta medida o a gestionar las tensiones entre familiares o amigos. Algunos de los síntomas físicos más frecuentes, principalmente relacionados con la alimentación, que es lo que estamos viendo aquí, es, por un lado, que nos puede cambiar el apetito, es decir, el hambre emocional que conocemos últimamente. El apetito son los antojos, ¿vale? Y el hecho de que tengamos cierto estrés nos puede modificar este apetito, nos puede generar todavía más antojos, nos genera más sensación de hambre y de comida basura en el caso del estrés crónico. En el caso del estrés agudo influye menos en este sentido, pero cuando tenemos un estrés crónico prolongado, esto ocurre de forma más habitual. Además, es importante que aprendamos a gestionarlo porque luego tiene también otras consecuencias, como es la fatiga, la falta de energía, dolores musculares o de espalda, indigestión, también, o sea, a nivel digestivo también nos puede afectar, el aumento de la presión arterial o la disfunción sexual o falta de libido. Además, también nos puede generar cierta irritación, dolor de cabeza, falta de concentración, de sueño, depresión, ansiedad, pérdida de control. Como ves, gestionar el estrés es algo súper importante a nivel de salud. Y además nos va a influir también en la forma de alimentarnos, en nuestra relación con la comida, incluso si tienes un objetivo de recomposición corporal, de pérdida de grasa corporal, este aumento del cortisol de forma prolongada, ¿cómo me puede afectar a mi composición corporal? Por un lado, porque como hemos visto, modifica el apetito, aumenta los antojos e incluso las ganas de comer cierta comida basura. Entonces, si yo mantengo un estrés de forma crónica, al tener más apetito, más antojos por este tipo de alimentos, va a favorecer que los consuma, dificultando, por ejemplo, un objetivo de recomposición corporal. También dificultando, incluso muchísimo más importante, que lo pueda gestionar. Si yo consumo ultraprocesados o comida basura de forma más habitual, esto va a afectar a mi salud, ya digestiva, por ejemplo, o física. Entonces, por eso es principalmente importante. Después también, pues si tienes ese objetivo de recomposición corporal, ya sabes que en este sentido te puede influir. Además, el aumento de cortisol de forma prolongada se ha visto que también dificulta la pérdida de grasa corporal. Entonces, incluso tanto de forma directa dificultando la pérdida de grasa corporal, como de forma indirecta, aumentando el apetito y los antojos, como ves, nos puede afectar a nuestro objetivo. Por esta parte es importante, aunque como decía, principalmente es importante gestionar el estrés porque nos influye a nuestra salud tanto física, con indigestiones, dolores, fatiga, falta de sueño, como emocional, porque puede generar estados de depresión, de ansiedad, etcétera. Entonces, por eso es importante, incluso influye en trastornos de la conducta alimentaria, aumenta el consumo de tabaco o alcohol, también afectando a nuestra salud, el ausentismo laboral o aumento de errores cotidianos. Como ves, eso afecta a muchos niveles físicos, emocionales, incluso sociales o laborales, y es importante que aprendamos a gestionarlo, aunque por supuesto, como decía, ten muy en cuenta que gestionar el estrés no solamente depende de ti, por supuesto, influyen factores laborales, familiares, nuestras relaciones. Entonces lo que quiero es dotarte de herramientas para que tengas todo a mano y que hagas todo lo que está bajo tu poder, todo lo que está en tu mano. Te voy a dar una hoja de ruta para que veas cómo podemos ir trabajando. Lo primero es evaluar qué es lo que nos puede estar generando estrés. Para ello vas a tener una escala que te voy a dar para que puedas ver realmente cuál es nuestro nivel de estrés actual.
Una vez lo hemos evaluado, lo que vamos a hacer es ver los estresores que tenemos, que los vamos a comentar ahora. Una vez vemos qué estresores podemos tener nosotras de forma personal, voy a trabajar aquellos que para mí suponen una fuente de estrés, que eso va a ser el tercer paso. Segundo, identificarlo. Tercero, gestionar este tipo de situaciones y abordar los síntomas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a dar técnicas de psicoeducación. Como te comentaba, voy a hacer otra sesión más específica de psicoeducación para la toma de decisiones, para trabajar la asertividad, técnicas de relajación que nos pueden ayudar. Otras formas con las que podemos gestionar el estrés es con fármacos o con psicología, o ambos dos, pero en estos dos casos tendremos que recurrir a profesionales. Por un lado, de psicología clínica, es imprescindible que nos aseguremos que están colegiados y en el caso de los fármacos, recurrir a un médico que nos recete ese fármaco si es necesario. En cuanto a la parte de psicología, como te decía, yo te voy a proporcionar también, además de esta clase de psicoeducación que haré aparte, ahora voy a tratar los principales estresores y cómo lo podemos gestionar. Cuando los tengas identificados y veas cómo los tienes que gestionar, en la siguiente clase trabajas aquellos aspectos que hemos identificado que son nuestra fuente de estrés. Si aún así ves que en tu caso te resulta difícil gestionarlo así, te voy a proporcionar aplicaciones gratuitas para estas técnicas de relajación. Grupos de psicología guiados por psicólogos clínicos colegiados que tienen un coste económico menor por si en tu caso personal no te puedes permitir una consulta privada. Y también te voy a comentar cómo se puede realizar en la seguridad social una consulta de psicología clínica, aunque en este caso la lista de espera es mayor. Lo primero que vamos a ver es el tema de los estresores. Vamos a analizar qué situación es para mí un estresor. Tenemos que mejorar las condiciones laborales y personales que llevan a ese estrés. Por ejemplo, mi ámbito laboral es una fuente de estrés. Si es posible, tomar medidas reales y efectivas. Este caso, por supuesto, es algo más complicado porque depende nuestra situación económica, dependen muchísimos factores de nuestra situación laboral y muchas veces no es tan sencillo, por supuesto, cambiar las condiciones laborales porque no dependen de nosotros. En el caso de que podamos tomar decisiones, ahí sí que conviene que lo realicemos, ¿vale? Como comentaba, en la siguiente sesión voy a hablar en concreto de asertividad, toma de decisiones y voy a hacer algunas técnicas de relajación. Entonces, si es posible y vemos que nuestro trabajo es una fuente de estrés, podemos tomar decisiones, pero nos está costando, en ese caso, la clase con toma de decisiones te va a ser muy útil. En el caso de que no podamos tomar decisiones, que no podamos hacer un cambio laboral, sería importante que veamos técnicas de gestión del estrés. Primero que veamos estas técnicas, si aún así nos resulta complicado, acudir o a psicoterapia o a algún médico para que nos ayude con esta gestión del estrés con fármacos, incluso si es necesario. Valorar también nuestras relaciones interpersonales, familiares y sociales. Tengo alguna relación, por ejemplo, poco constructiva que me genera sensación de estrés, pues ver si tenemos que hacer alguna toma de decisión o tenemos que mejorar la asertividad. Que como te decía, esto también es algo que vamos a trabajar. En el caso de que hayan cosas que no se pueden cambiar, afrontar y gestionar estas situaciones, como comentaba, bien con técnicas de relajación, bien con psicología clínica o bien con fármacos a través de médicos que nos los puedan facilitar, pueden ser una herramienta en el caso de que no podamos tomar decisiones, por ejemplo, en el ámbito laboral o familiar, que nos podemos ver más limitados. Después, la reestructuración cognitiva, cambiar la forma en la que afrontamos las situaciones, es algo que hay que hacer en consulta de psicología, por ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es identificar estas situaciones que nos generan estrés, pero hay veces que nos cuesta de afrontar algunas situaciones y en el caso de que nos ocurra eso, hay que hacer una reestructuración cognitiva con ayuda de un profesional de la psicología clínica. Después, fomentar nuestras fortalezas o alejarnos de repetir nuestras debilidades es algo que nos va a ayudar a gestionar el estrés.
Si lo piensas, el repetirnos continuamente aquello que consideramos como nuestras debilidades o que vemos como un error es algo que a nivel emocional nos va a desgastar. Entonces, hacer un cambio de diálogo interno es algo que nos va a ayudar. Te recomiendo hacer, por ejemplo, a lo largo de un día un registro de algunas creencias o pensamientos que te pasan por la cabeza que quizá crees que no son muy constructivos o que te pueden estar desgastando. De esta forma vas a identificar tanto fuentes de estresores como si tenemos que hacer un cambio de diálogo interno. Después, aprender a decir que no y a delegar es algo muy importante para que podamos gestionar el estrés. En este caso, si ves que te cuesta decir que no, trabajar la asertividad con la próxima clase es algo que te va a ayudar mucho. Hacer una balanza de pros y contras de situaciones que nos generan desequilibrio. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones en el caso de que veamos que es una dificultad. Y hacer cambios de forma gradual. Por ejemplo, con el tema de cambio de hábitos se recomienda que no hagamos más de 2 cambios grandes en nuestra vida a la vez. Por ejemplo, cambiar de hábitos, mudanza, cambio laboral es algo que nos puede resultar muy estresante, nos va a resultar muy difícil que nos focalicemos en las 3 tareas a la vez y al final nos vamos a ver desbordados. Entonces, hacer cambios en nuestra vida de forma gradual, una vez identificamos los cambios que tenemos que hacer, es importante que no los abordemos todos a la vez. ¿Cómo podemos gestionarlo? Pues aumentar los periodos de descanso, aumentar el tiempo de ocio. En el caso de que veamos que nos cuesta conciliar el sueño, te recomiendo ver la sesión de sueño para que al final facilitar este descanso profundo y que esto también nos ayude de forma directa a gestionar el estrés. Aumentar la actividad física y el deporte placentero, esto es importante. Muchas veces buscamos el ejercicio físico con el objetivo de perder grasa corporal. Realmente el ejercicio físico, la actividad física nos ayuda a encontrarnos mejor, a aumentar la sensación de bienestar y a gestionar el estrés, a afrontar el estrés de forma más constructiva. Esto es algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta para que tú lo puedas mantener como un hábito y que te proporcione esos beneficios. Entonces, algo que es importante es que no te fuerces a hacer actividades que no te terminan de gustar, sino que intenta buscar un deporte que realmente, o un tipo de ejercicio que realmente te resulte placentero, que desconectes y que te ayude también a esta gestión del estrés. Mejorar la alimentación, como estamos haciendo, es algo que también nos puede ayudar, porque se ha visto que, por ejemplo, algunos tipos de alimentos, los que en concreto ricos en azúcares añadidos o ultraprocesados, nos puede generar al final que a veces tengamos picos de energía, picos de baja energía y al final eso nos puede pues desestabilizar un poco. También va a afectar a nuestro estado emocional. Hacer relajaciones también es algo que nos va a ayudar a gestionar el estrés, que como te decía, si ves que nuestro problema es la gestión del estrés porque dices, ostras, Rebe, es que en esta situación yo no puedo tomar una decisión, no puedo decidir, pues entonces ahí tendremos que hacer una gestión del estrés. Las técnicas de relajación te pueden ayudar. Buscar relaciones sanas, ¿por qué? Porque es importante que nosotros tomemos decisiones, que trabajemos la asertividad, pero si tenemos relaciones poco constructivas nos va a dificultar esa gestión del estrés. Entonces, en la medida de lo posible, buscar relaciones sanas es algo que nos va a ayudar a desconectar y a gestionar y mejorar el afrontamiento del estrés. Luego, evitar uso de drogas, tabaco, alcohol, etcétera, es algo que también nos va a ayudar a gestionarlo. Al final, estos son parches para la gestión del estrés que en ningún caso son útiles, sobre todo a nivel de salud. Y el entrenamiento de esta gestión, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de la psicoeducación, con la próxima sesión que vamos a ver, como te decía, con fármacos, a través de algún médico que nos lo facilite en el caso de que nos haga falta, que el profesional lo vea recomendable, o a través de algún psicólogo clínico que nos ayude de forma personal o grupal a trabajar esta gestión. Separar en el tiempo los estímulos estresantes y prever posibles solapamientos, es decir, si a mí me resulta estresante un cambio laboral, como decía, y cambiar de hábitos y tengo las dos previstas, pues vamos a empezar por uno y después cuando eso lo tenga controlado y gestionado, empiezo por otro. Intentar vivir en el presente y no rumiar en pensamientos. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Con técnicas de meditación. Ahora te voy a facilitar también algunos recursos gratuitos, ¿vale? Por ejemplo, de meditación,
En concreto te recomiendo la guía de Headspace. ¿Por qué? Porque aunque a priori a veces no le vemos la utilidad o cuando hacemos una sesión nos puede cansar un poquito, aburrir por no estar habituados, si lo aplicamos de forma constante es algo que nos ayuda a vivir más en el presente y a rumiar menos. No solamente en ese momento, sino de forma incluso más general a lo largo del día. En concreto te recomiendo esta, la guía de Headspace, la tienes en Netflix, porque son capítulos de 20 minutos en los que ya incluye una meditación de 10 minutos y además una explicación súper gráfica, súper visual, que te va a venir genial para empezar a introducirlo si no estás habituado. Y luego minimizar los efectos de los síntomas. Por ejemplo, buscar programas de apoyo público o privado, que algunos te los voy a comentar yo, tomarnos un tiempo, terapia de psicología de psiquiatría, la medicación que te comentaba, actividades que nos generan endorfinas, como por ejemplo puede ser el deporte, baño en la naturaleza o contacto con la naturaleza, el sexo, la vida social, besos, abrazos, risas. Eso es algo que nos genera bienestar y es importante que a lo largo de nuestro día a día busquemos aunque sea un huequito para hacer todos los días alguna actividad que nos resulte placentera. También actividades que nos distraen como manualidades, baile, tocar un instrumento, esto en concreto aquella que a ti te guste, aunque es importante que no busquemos distractores para gestionar el estrés. También tenemos que buscar herramientas directas como las que te comentaba, contacto con la naturaleza, la meditación, actividades que generan placer de forma placentera, psicoterapias, psiquiatría, etcétera. Toda la gestión del estrés hay que hacerlo de forma directa, pero además buscar actividades que nos distraigan, que personalmente nos gusten, también nos va a ayudar. Actividades relajantes, baño con música, yoga, siesta, etcétera, en el caso de que lo necesitemos, o la meditación o el mindfulness, como te comentaba. Entonces, una vez hemos hecho estos, ¿qué técnicas de relajación en concreto podemos utilizar? Con evidencia científica al final para reducir el estrés. Se ha visto que el yoga, la meditación, los masajes, el baño en la naturaleza o el contacto con la naturaleza, la terapia de flotación en agua salina o la exposición a sonidos binaurales es algo que parece que nos ayuda a gestionar el estrés. En concreto, como te decía, te voy a dar herramientas tanto de yoga para principiantes, meditación, mindfulness, exposición a baños, automasajes en 5 minutos que te van a ayudar. También te voy a dar aplicaciones, en concreto, las aplicaciones que puedes encontrar gratuitas son Headspace, Calm, Petit Bamboo, Happify y Intimin. Estos te van a ayudar a gestionar el estrés. Y luego hay un curso completo desarrollado por profesionales de la medicina que se llama Paulose Mindfulness, que también te puede ayudar en este sentido. En el tema de los fármacos no te los comento porque esto es necesario que acudas a tu médico de cabecera y que él o bien te derive o te recete algo en el caso de que lo vea necesario. Y vamos a elaborar un plan para gestionar el estrés con todas estas técnicas que te comentaba. Lo primero, ¿qué me está causando estrés? Intenta identificar los factores estresantes. Después, pon en otra columna acciones concretas a poner en práctica. Y después, frecuencia de aplicación. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? ¿Qué días y a qué horas lo voy a hacer? Esta planificación te va a ayudar a que en tu día a día introduzcas actividades que te ayuden con esta gestión. Entonces, además, yo te voy a facilitar un PDF, como te comentaba, lo primero para que identifiques tu nivel de estrés. La plantilla para identificar factores estresantes, acciones que puedes hacer y frecuencia de aplicación. Y después te voy a dar ideas, además de todo lo que te comentaba, de factores estresantes, de acciones que puedes aplicar para cada uno de estos factores y una planificación para que te organices. Además de esta plantilla y de estas ideas, te facilitaré las aplicaciones, como te comentaba, que te pueden ayudar para esta gestión. O sea que espero que te haya servido de ayuda y en la próxima clase, en el caso de que algunas de las acciones que tengas que implementar sea asertividad, técnicas de relajación o toma de decisiones, en estos casos te recomiendo verte esta próxima sesión que también haré para que te sirva de ayuda y al final tengas todas las herramientas que necesitas
para la gestión del estrés. Espero que te haya servido y nos vemos en la siguiente sesión.